Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de uno de los discípulos principales de nuestro Señor Jesucristo, un apóstol que nos ha dejado mucha información con respecto a la doctrina. La Iglesia Católica le dice que es el primer papa. Estamos hablando simple y llanamente de Simón Pedro. Su nombre le había cambiado a nuestro Señor Jesucristo. Su nombre era Simón, pero Jesús le dijo, te vas a llamar Cefas, que simplemente se denomina como Pedro, que quiere decir piedra. Cefas es una palabra en arameo. ¿Por qué le pone nuestro Señor Jesucristo a Simón el sobrenombre de Pedro? Para esto quiero recordarles a ustedes, ya en varias ocasiones lo hemos informado, que para poder diferenciar de una persona y otra cuando tienen el mismo nombre, pues se les ponía un sobrenombre para poderlos identificar. Si había un Simón de Galilea, pues le decíamos que era Simón de Galilea. Si era un Simón de Samaria, pues es Simón de Samaria. Si era un Simón de Judea, pues de Simón de Judea. Si era Simón del mar de Galilea, pues decimos, es de Galileo, o del mar de Galilea. Esto era si eran de algún lugar en específico. Simón Pedro era de Bethsaida, pues era Simón de Bethsaida, porque él había nacido ahí. O posiblemente le decían Simón de Cafarnaúm porque ahí era donde trabajaba, ahí era donde llevaba a cabo su pesca, su trabajo. Entonces, según el lugar en donde ellos vivían, según a lo que se dedicaban, y todo esto, pues hacía la diferencia para poderlos reconocer. Pues había mucha gente que se llamaba Simón, había mucha gente que se llamaba Juan, había mucha gente que se llamaba Judas, había mucha gente que se llamaba María. Entonces, pues tenían una forma de poderlas identificar, porque desafortunadamente en aquel entonces todavía los apellidos no se habían inventado. Ahora en la actualidad nos ponemos dos apellidos, el papá y la mamá, y nos ponemos dos nombres y muchas veces nos encontramos con una persona que tiene el mismo nombre o los mismos dos nombres y los dos mismos apellidos y que son del mismo estado de la República y muchas veces que son hasta casi, ¿sí?, de la misma edad. Entonces es un peligro eso, ¿no?, para la identificación de las personas en cuestiones de pagador de impuesto, de documentos oficiales en la actualidad. Imagínense, en aquel entonces, pues había una problemática muy grande con respecto al conocimiento de quién era quién. Pero esto que les informó era una forma social que se manejaba en aquel entonces para poder identificar a las personas. Pero eso no tiene nada que ver con respecto a que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro. No le quita el nombre de Simón, le dice que va a ser Simón Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir Simón piedra. ¿Y por qué piedra? Porque para hacer una construcción, pues tienes que empezar a poner un cimiento. Y los cimientos, pues los vas poniendo con cantera, con piedra, con roca. Y lo que le daba a entender a Simón es que él iba a ser el guía. Él iba a ser el número uno de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana. Entonces Simón Cefas, Simón Pedro, iba a ser la primera piedra. Le dicen la piedra angular. De hecho, el significado de la palabra papa le dan un significado de decir que P-A significa Pedro, apóstol, piedra angular. No sé si esa es una de las denominaciones o de los significados que le dan a la palabra papa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo elige a Simón Pedro como la primera piedra. Pero también nos vamos a poner a exigir el por qué nuestro Señor Jesucristo escoge a Simón Cefas, a Simón Pedro, para que sea el dirigente, el guía espiritual, el número uno dentro de todos los apóstoles. Recordemos que hay un pasaje bíblico en donde dice, el que quiera ser el número uno, el primero, pues tiene que ponerse a servir a los demás.
Hasta ahí pues todavía no les decía, tú Pedro vas a ser el número uno, vas a ser el primer cristiano, la primera iglesia, porque la iglesia somos nosotros, ¿eh? La iglesia no es una construcción, la iglesia somos cada uno de nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos iglesia y formamos, mucha gente forma la iglesia, ¿sí? Pero nosotros, no es una construcción, ¿sí? Todo aquel que cree en nuestro Padre Dios, cree en nuestro Señor Jesucristo y cree en el Espíritu Santo, somos iglesia, todos formamos. Pero es que yo soy de la iglesia de los mormones, yo soy de la iglesia de los testigos de Jehová, yo soy de la iglesia de los evangélicos, yo soy iglesia de los bautistas, yo soy iglesia de la luz, yo soy iglesia de la iglesia católica, yo soy iglesia, y empiezan a decir, pues no, eso no tiene nada que ver eso. Todos somos iglesia porque todos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y somos iglesia porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Y bueno, ¿por qué a Simón Pedro lo escoge como guía espiritual de los otros 11 discípulos, de los otros 11 apóstoles, y va a ser el número 1? ¿A qué se dedicaba Pedro? Pues Simón Pedro se dedicaba a pescar, era pescador, tenía sus barquitas ahí, tenía a su gente que trabajaba con él, les pagaba para que le ayudaran a la pesca. ¿Quién era su hermano? Pues sabemos que era Andrés, y los dos se dedicaban a la pesca. Tenían otros compañeros ahí, que era Santiago el mayor, hijo del señor Zebedeo, y Juan, hijo del señor Zebedeo. Y que sabemos que tanto Juan como Santiago pues eran unas personas jóvenes, aproximadamente de 12, 13, 14 años Juan, y el otro pues tendría unos 17, 18 años, 16 años, ¿no? Y que le ayudaban a su papá, el señor Zebedeo, le ayudaban a arreglar las redes para tenerlas listas para la pesca, ahí en el mar de Galilea. Les recuerdo que el mar de Galilea se le dice mar, pero no es salado, es agua dulce, pero es uno de los mares que sabemos que es de agua dulce, pero no es agua salada, ¿no? Y le decimos mar. Podríamos decir que es el lago de Galilea. Tiene otros nombres. El lago de Tiberíades. ¿Por qué? Porque el Tiberio César le mandaron a construir ahí, cerca del mar de Galilea, en un lugarcito por ahí, una super residencia, ¿verdad? Para que estuviera cerca del mar de Galilea. Entonces, y le cambiaron el nombre. Ya saben cómo son, ¿no? Aquí tenemos que de repente el estadio de fútbol se llama de tal forma, y después pues se murió otra personita y ya le quisieron cambiar el nombre y ya le querían poner de otro nombre, ¿no? Y que a una calle le ponen el nombre X de una personalidad, y ya después pasa el tiempo y después le quitan ese nombre y le ponen el nombre de otra personalidad. Pues así pasaba en el mar de Galilea. Era el mar de Tiberíades también, el mar de Galilea, ¿no? Bueno, entonces vemos que Simón Pedro, pues él es de Bethsaida y trabaja ahí en Cafarnaúm. Muchos historiadores dicen que pues, se fue a vivir a Cafarnaúm también, ¿no? Y que porque pues, ahí le quedaba cerca su trabajo. Simón Pedro es un pescador y tiene una personalidad muy difícil. Era una persona honrada, era una persona humilde, era una persona sencilla. Unos dicen que era ignorante, pues sí, porque era un pescador, no tenía una preparación idónea como otros estudiosos que sabemos de aquel entonces la tenían. Bueno, vamos a compararlo con Mateo, que era un contador y recaudador de impuestos. Vemos a Judas Iscariote, que era un políglota, tenía conocimiento de los idiomas. Vemos a Tomás, a Judas Tomás, que también era una persona que tenía preparación. Vemos a Felipe, que también tenía preparación, educación, cultura. Era gente, pues, bien acomodada económicamente, no eran pescadores como Simón Pedro. Era una persona sencilla y humilde. Pero eso, era uno de los, virtudes que nuestro Señor Jesucristo le vio a Simón, por eso lo escoge, ¿no? Porque era una persona sencilla, era una persona humilde, era una persona honrada, recta. Él pagaba sus impuestos y aparte le pagaba a sus colaboradores en la pesca, no solamente económicamente, sino con especie, ¿no? Para que tuvieran esas familias de los trabajadores que él tenía, pues tuvieran la posibilidad de poder mantener a su gente, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar que pues, todos los discípulos eran judíos. Todos eran de Galilea, excepto Judas Iscariote, que él era de Judea.
de otra provincia, pero también era judío, aunque hay algunos historiadores que dicen lo contrario. Pero bueno, ese es otro punto. A lo que vamos es que esa es una de las situaciones por las que nuestro Señor Jesucristo escoge a Simón Pedro, pero otra es porque él tenía un carácter muy impulsivo, era de un carácter muy fuerte. Dicen por ahí que uno de sus peores momentos de la vida de Simón Pedro era la ira, un pecado capital que nos menciona la Iglesia Católica. Y se encolerizaba, se enojaba muy fácilmente y explotaba, y era una persona que se agarraba a golpes, o sea, se peleaba, o sea, era un pescador rudo, no era técnico, ¿no? Para los que saben de luchas, ¿no? Era un pescador rudo, no era técnico, ¿no? ¿Sí? Y lo podemos detallar esta personalidad porque cuando nuestro Señor Jesucristo está en la oración del huerto y se queda dormido Pedro, Santiago y Juan, que son los tres que escoge nuestro Señor Jesucristo para que lo acompañen a hacer oración, y los otros 8 discípulos que estaban allá, los deja que ellos sí se duerman, porque Judas Iscariote había ido por los soldados, la policía del Sanedrín, por decirlo así, para ir a prender a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Entonces 8 discípulos se quedan dormidos, 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, les dice, acompáñenme a orar, pero también se quedan dormidos. Entonces Pedro pues le gana el sueño, Santiago y Juan le ganan el sueño, ¿no? Los hermanitos, ¿no? Los hijos del señor Zebedeo. Y pues Pedro se despierta cuando ve que Judas llega con la turba a prender a nuestro Señor Jesucristo, saca su espada y le corta la oreja a un soldado llamado Malco. Y Jesucristo le grita, le dice, Pedro, guarda tu espada. A quienes con espada mata, ¿sí?, a espada morirá. Entonces le da ese mensaje, y entonces pues Pedro pues se queda sorprendido, ¿no?, de que nuestro Señor Jesucristo de alguna manera pues estaba él pues defendiendo a los soldados, pero pues no, más bien no, le estaba evangelizando y le estaba dando a entender que la situación no era así, ¿no? Porque recordemos otra parte en las Escrituras, cuando le dice a Pilato, le dice, pues si mi reino fuera de este mundo, muchos vendrían a defenderme, ¿no?, mis súbditos, pero si mi reino fuera de este mundo, no es de este mundo. Y pues Pilato le dice, entonces tú eres rey. Pues sí, tú lo has dicho, le dice nuestro Señor Jesucristo a Pilato. Bueno, ahí nos damos cuenta entonces también que la situación respecto a que nuestro Señor Jesucristo asevera que su reino no es de este mundo, pues está muy claro. Y aquí pues estamos viendo que Pedro pues tiene esa situación, ¿sí? Y Jesús lo corrige. Entonces nos damos cuenta que Pedro pues tiene ese carácter muy impulsivo, muy grotesco. Era una persona muy ruda. Era uno de sus problemas que él tenía, ¿no? Unos le dicen que era ira, que era la ira, ¿no? Sí se agarraba a golpes, ese no se andaba con miramientos, él sí era de esos entrones, ¿no? Lo que vulgarmente le dicen, se agarra a fregadazos con la gente, ¿no? Pedro era muy rudo, ¿no? Y que ese tipo de situaciones pues no la tienen los demás discípulos. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo alista a él como discípulo, como apóstol, pero principalmente como guía espiritual, como el número 1. La primera iglesia es Pedro. Simón Pedro es la primera iglesia. Por eso le pone el nombre de Pedro, que en arameo es Cefas, que significa piedra. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. Y bueno, le dice Simón Bar Joná, o sea, le dice tú, Simón, hijo de Juan, hijo de Joná. Así le dice nuestro Señor Jesucristo a Simón. La redacción que tenemos en los evangelios de cuando nuestro Señor Jesucristo elige a Simón Pedro, hay una variación. Mateo y Marcos nos menciona que Jesús iba por ahí caminando, por el mar de Galilea, por la orilla, y ve a Pedro y a Andrés y les dice, ustedes dos vengan y síganme. Y luego dejaron sus redes, dejaron su trabajo y lo siguieron. Eso está así como de mucha película, ¿no? Está así como de mucha emoción, como dice, ay, ¿no? En cuanto Dios habla, el hombre obedece y ya se casa, ¿no? Pero el Evangelio de Juan, nos dice muy diferente la situación, ¿sí? Ahí nos menciona que, Andrés va y le dice a Pedro, oye, hemos encontrado a Jesús, el Hijo de Dios, o el Mesías, o el predicador, ¿sí? Y Andrés lleva a Simón Pedro a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando le dice que lo siga.
hay una pequeña diferencia, ¿va? Tenemos que ver que Mateo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pues eso no lo vio ni lo vivió. Yo creo que se lo contó mismo Pedro. Oye, ¿y a ti cómo te llamó? ¿Te mandó un WhatsApp o te mandó un Face o un Instagram? ¿O qué hizo para llamarte el maestro? ¿No? Entonces Pedro ya le había explicado a Mateo, y Mateo ya le escribe en su formato. Pero Juan sí lo vio y sí lo vivió, porque Juan y Santiago, su hermano, pues estaban con Pedro y Andrés cuando se suscita este evento, ¿no? Eso lo pueden ustedes ver ahí, lo tenemos en el capítulo número 1 de Juan, para que lo puedan ustedes checar. Y si quieren, pues bueno, le voy a dar nomás una lectura rápida, ¿sí? Para que lo tengan ustedes. Es capítulo 1, en el versículo número 40, y dice: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta de cómo entonces Andrés va y busca a su hermano Pedro, ¿no? Para que lo vea a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues eso es importante para que ustedes lo tengan y vean que Mateo y Marcos lo ven de una manera diferente. Ellos lo deducen que iba caminando por ahí nuestro Señor Jesucristo y ve a Simón Pedro, bueno, a Simón, en este caso todavía no le ponía Pedro, y le dice a Simón y Andrés: síganme. Sí, como que, bueno, Marcos, pues sabemos que no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, entonces su redacción, pues es de lo que le habían contado a él, ¿no? No exactamente que él lo haya visto, ¿no? Porque Marcos no había conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, entonces, este es el hecho de cómo Simón Pedro forma parte de la iglesia, él es la primera iglesia, forma parte de ese grupo de los 12 discípulos. ¿Por qué 12 discípulos? Porque es un paralelismo con las 12 tribus de Israel. Recuerden que todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran judíos, no eran de otra nacionalidad, eran judíos. Aunque por ahí algunos dicen que Judas Iscariote no era judío, no, pero también era judío. Sí, les acabo de mencionar que todos eran de Galilea, excepto Judas Iscariote, que era de Judea. Entonces, del sureste de Jerusalén, de la parte sureste de Jerusalén. Y Galilea los galileos son la parte norte de Jerusalén, ¿no? Del país de Israel. Bueno, entonces, pues para que lo tengan ustedes, no tengan ustedes esa duda, ¿no? Y bueno, Simón Pedro forma parte de este grupo y él va escuchando, va aprendiendo, a pesar de ser una persona muy sencilla, muy humilde y ignorante en su mayor parte, pues va aprendiendo, ¿eh? Esto nos hace ver que no porque seas una persona ignorante no vas a aprender, no vas a alcanzar a tener conocimiento, y mucho menos de las cosas del Señor. Acuérdense que hay otra lectura donde dice que el Señor ha escondido las cosas sabias de Dios a los inteligentes y sabios de este mundo y se las ha regalado a los ignorantes para hacer ridículos a aquellos sabios de este planeta, ¿no? A todos aquellos sabios inteligentes de este planeta van a ser ridicularizados con una persona sencilla y humilde, ignorante, pero sabia en las cosas de Dios. Bueno, entonces eso está escrito ahí también y se cumple, ¿no? Tenemos varios pasajes bíblicos en donde Simón Pedro toma una participación. Pues serían muchos, tendríamos que leer los 4 evangelios para que puedan ustedes saber de toda su participación de Simón Pedro, pero os voy a mencionar algunos solamente que se me hacen los más importantes. Pero yo les invito a ustedes que lean los evangelios con calma, ¿no? Si nunca los has leído, lee. Y si puedes, estudiarlos, porque es importante, para que no te digan y no te cuenten, no te mientan. Sí, porque muchas veces nuestros dirigentes en la iglesia en que te encuentres, nuestros pastores, nuestros guías espirituales, presbíteros, sacerdotes, nuestros maestros, ¿verdad?, de Biblia, nos pueden decir muchas cosas, pero no hay como que tú lo leas y tú lo entiendas, pero no sin antes invocar al Espíritu Santo para que te dé conocimiento y sabiduría y puedas entender las cosas de Dios de mejor forma.
Pues miren, hay una parte en donde nuestro Señor Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos a Simón Pedro, ¿no? Dice, tú todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí lo tenemos en Mateo 16, del 18 al 19. Ustedes lo pueden buscar. Esto tiene un significado, ¿no? Porque de ahí la iglesia dice, nosotros tenemos el poder de perdonar, nosotros tenemos el poder de decir que sí y que no. ¿Y por qué? Porque hablan de este capítulo, Mateo 16, 18, 19, en donde Jesucristo le dice a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, ¿no? Bueno, pues donde ahí se basan ellos, ¿no? Pero también tenemos otras participaciones importantes de Pedro, ¿sí? Cuando le dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Acabamos de ver ahorita en la lectura de Juan, en donde dice, Andrés llega y le dice a Jesús, le dice a Simón Pedro, a su hermano, le dice, hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces Andrés también tenía conocimiento de eso según el Evangelio de Juan, el que acabamos de leer ahorita en el capítulo 1, del versículo 40 en adelante. Y ahí menciona muy claramente, Andrés le dice a Simón Pedro, a su hermano, hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios, al Cristo. Pero aquí estamos hablando de que Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que desde que se lo dijo a Andrés, él lo tenía en su cabeza, en su mente, y se estaba dando cuenta de todo lo que hacía Jesucristo. Y entonces pues decía, no, sí, cierto, es la neta de las netas, ¿no? Porque nadie hace lo que él pudo haber realizado, ¿no? Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, por eso él es el primero que dice, yo creo en el Maestro. Dijo que iba a resucitar, y sí. Aunque no lo he visto, sí, yo sí le creo a Magdalena, ¿no? A esta mujer que fue la primera que vio que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en el sepulcro, ¿va? Entonces, sí lo cree Pedro, ¿no? Pues lógico, porque él era el guía, el pastor, el maestro que se iba a quedar encargado de darle lección a todos los demás. No por algo nuestro Señor Jesucristo lo había escogido, porque pues tenía todas las capacidades y virtudes para poder llevar a cabo este menester. Entonces, pues Pedro aquí lo reconoce. Miren, lo vamos a ver en Mateo 16, en el versículo 13, cómo lo dice. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, a todos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Y entonces aquí dice, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Bueno, eso es palabra de Dios. Pero entonces nos damos cuenta que Pedro, desde el momento que Juan le había dicho, oye, mira, acabamos de encontrar a Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, pues Simón Pedro, a pesar de su ignorancia, lo estuvo pensando, lo estuvo analizando, y cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo, pues se fue dando cuenta de que era cierto, fue comprobándolo todo, y era necesario que Pedro, pues tuviera todo eso bien clasificado, bien entendido, porque se le iba a ser el dirigente. Por eso les digo, la Iglesia Católica lo toma como el primer papa, ¿no? Pedro apóstol, piedra angular, ¿no? Bueno, tenemos otra participación de Pedro. Les digo, hay muchas, pero bueno, estoy mencionando algunas importantes para que ustedes las denoten, pueden ustedes leerlas, y van a encontrar muchas más. Tenemos otra que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y escoge a Pedro, a Simón Pedro, Santiago y Juan, y los demás otros discípulos los deja por ahí. Y les dije, vengan, acompáñenme, y es cuando se transfigura nuestro Señor Jesucristo y se aparecen dos personalidades ahí, ¿no? Ya hemos visto esa explicación en otras informaciones que les hemos proporcionado, en donde Moisés y Elías se aparecen, y nuestro Señor Jesucristo ahí, y cambian sus vestiduras, y Pedro está presente. Entonces, y dice Pedro, quisiera yo hacer aquí 3 chozas, ¿sí? Para que estén ustedes siempre aquí con nosotros. No sabía lo que decía, dice la Escritura, que no sabía lo que decía Pedro, ¿no?
Eso está en Mateo, capítulo 17. ¿Sí? Miren, les voy a dar lectura, ahí empieza. Mateo 17 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. O sea que dejó a los otros 9, los dejó por ahí. No nos dice qué indicaciones les dejó. Bueno, nada más nos dice que se llevó a estos 3 a un cerro muy alto. ¿Cuál cerro? Tampoco nos dice cuál cerro, ¿verdad? Bueno. Ahí delante de ellos cambió su apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenle. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. Se acercó Jesús a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solamente. Esas palabras de Dios. Entonces, vemos la otra participación de Pedro, en donde él dice: pues vamos a hacer 3 chozas, ¿no? Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Me gustaría que después estudiaran bien esa lectura de la transfiguración, para que me digan ustedes cómo es que se dieron cuenta los 3 discípulos y Mateo que está contando esto. ¿Cómo sabían que era Elías y Moisés? ¿Cómo los reconocieron si antes no había fotos? Y no traían un letrero colgado diciendo: yo soy Elías, yo soy Moisés. ¿O qué? Moisés apareció con las tablas, una de cada lado, y Elías apareció con una carreta de fuego, de donde fue como se desapareció. ¿Cómo los reconocieron? ¿Por qué sabían que eran ellos y no otros? Como podrían haber dicho, pues era Abraham, era Jacob, era Isaac, ¿sí? Era Noé. ¿Por qué ellos? Bueno, eso no me toca explicarlo en esta explicación del día de hoy, pero ahí se las dejo para que le busquen, ¿sí? Sí, es interesante saber todos esos detallitos, ¿no? Porque es muy fácil el decir: yo creo en Dios, ajá, pero pues no lo conoces. ¿Cómo crees en Él? Sí, mismo nuestro Señor nos dice: deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate. ¿Sí? ¿Cómo es posible que me ames si nunca me has visto? Y no ames al prójimo que siempre lo tienes ahí. Y dirán: pues sí, pues por eso lo odio, porque lo conozco y lo veo todos los días. Y a ti, pues no, a ti no te he visto, pero pues te amo porque dicen que eres muy buena, ¿no? Sí, esas son las respuestas de los niños. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo tengan y lo piensen. También tenemos una participación de Pedro en la última cena con nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice: tengo que lavarles los pies para que tengan pacto conmigo. Y Pedro le dice: yo no me voy a dejar lavar los pies por ti, maestro. Pues ¿cómo crees? Pues si yo no soy digno de que tú me laves los pies. Y dijo Jesús: si no te dejas que yo te lave los pies, no tienes pacto conmigo, no tienes común unión conmigo. Y dice: bueno, entonces no me laves los pies, sino todo. Toda la cabeza, los brazos, todo. Ya que no me he bañado en muchos años, porque para que se bañaran los pescadores estaba cañón, ¿eh? Como siempre andaban en el agua, pues para ellos el meterse al mar de Galilea pues era como si estuvieran bañando. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que el agua del mar de Galilea es agua dulce, no es agua salada. Entonces, con mayor razón, si se aventaban al agua, pues sentían que se bañaban. Acuérdense que tampoco había jabón en aquel entonces. Entonces, ellos mojándose, pues ya dicen: yo ya estoy bañado. Ya nada más me cambio la ropa, ¿sí? También no había jabón para lavar la ropa, pues nada más la mojaban, la exprimían, la tallaban y la colgaban, ¿no? Y se la volvían a poner. Y ya para ellos estaban bañados. Entonces, para que un pescador se bañara, así como acostumbramos nosotros a bañarnos, pues no. Porque siempre se andaban echando al agua a nadar, siempre andaban mojados. Entonces, ellos se sentían que siempre estaban limpios, ¿no? Bueno. Esto porque se los menciono, por la razón esta de que Pedro le dice: pues lávame todo, y Jesús le dice: no hay necesidad. Sí. Eso lo tenemos ahí en los evangelios. También lo pueden ustedes pues, ver en el evangelio de Juan principalmente, cuando se lavan los pies. Y bueno, lo podemos ver más adelante, pero vamos a ver otra participación. Nos menciona aquí, es que son muchas las participaciones de Pedro,
nos tardaríamos demasiado, ¿no? Para estar viendo todas las participaciones de Pedro, ¿no? Vemos que en Pentecostés, pues Pedro también está ahí con los discípulos, ya no se encuentra Judas Iscariote, ¿sí? Porque ya se había tratado de ahorcar. Entonces, en la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Se encuentra Pedro ahí con los demás discípulos, ¿no? Y hace caso de que no se deben de dispersar y de que deben permanecer unidos para que puedan ellos recibir al Espíritu Santo, ¿no? Y recordemos otro pasaje en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que María Magdalena va y les dice a los discípulos: he visto al Maestro, ha resucitado, y todos pues, se rieron. Y después que se lo diga una mujer, pues peor, ¿no? Las mujeres no tenían ni voz ni voto, ¿no? Ahí en la época de los judíos de aquel entonces, ¿no? Entonces muy claramente, pues, le dicen: no te creemos que Jesucristo haya resucitado. Y Pedro y Juan pues van a ver al sepulcro para ver si es cierto que lo que está diciendo María Magdalena. Y van corriendo los dos, llega primero Juan, pero no entra al sepulcro, y llega Pedro, y sí, entra y ve que era cierto que Jesús no estaba. Entonces, pues él cree, ¿no? Sabe, ve los lienzos ahí tendidos, doblados, entonces pues se da cuenta que Jesús había resucitado. Entonces otra de las participaciones de Pedro, ¿no? Y antes de esa otra participación, pues tenemos una muy popular, diría yo, muy en conocimiento de ustedes, muy trillada, ¿eh? La negación de Pedro. De hecho, Mateo, cuando está hablando en su evangelio, cuando dice que Pedro lo niega 3 veces, ya no vuelve a hablar de él en el evangelio, Mateo. Como no sé, a lo mejor le agarró tirria, dijo: ay, Pedro pues, lo negó 3 veces. Pues, es que negar a Cristo, negar a Dios, es un súper pecado, ¿eh? No crean que es una cosa así de que, ya lo niego y ya mañana lo acepto. No. No, pero ¿cómo culpan a Judas Iscariote? Porque lo traicionó, ¿verdad? Y el no creer en Dios, no, pues ya después creerán, como Tomás, ¿verdad? Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, pero al principio le había dicho, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. 2 veces. Y Pedro dice: no, yo voy a seguir contigo hasta morir. Y cuando apresan a nuestro Señor Jesucristo, está ante el Sanedrín, lo están enjuiciando, se da cuenta Judas Iscariote, va y busca a los miembros del Sanedrín y les dice: he entregado a un inocente, yo no tenía deseos de que esto fuera un juicio, sino que fuera una reunión para limar asperezas, para que nos pusiéramos de acuerdo, para que ya no hubiera problemas, pero ustedes lo están agarrando como un reo, avienta las monedas, pero bueno, eso se los voy a platicar posteriormente. Y Pedro, pues ahí entra, un evangelio nos dice que entra a ver el juicio, porque Pedro tenía conocimiento, lo conocía algunos del Sanedrín, me imagino que era Nicodemo o José de Matea, y le dan oportunidad de entrar, ¿no? Y se queda callado. Otro evangelio nos dice que no, que nada más se queda en el atrio, ahí en la entrada. Y es en donde una de las mujeres que sirven ahí en el templo, en la sinagoga, lo reconoce y le dice: tú eres uno de los que andaba con el Jesús, el llamado rey, ¿no? En el que se anda proclamando rey, ¿no? Mentira, ¿no? Porque Jesús nunca se había proclamado rey, los judíos. Y él lo niega. Entonces ahí nos damos cuenta cómo lo niega 3 veces y el canto del gallo se hace presente. Y Pedro se acuerda y llora amargamente, ¿no? Porque dice: híjole, se le cae la cara de vergüenza, ¿sí? Pero lo tenemos en los altares, es San Pedro, ¿eh? Tranquilos, cálmense, no empiecen a odiarlo, que es San Pedro, ¿no? Y te cubre su sombra, la sombra de San Pedro, ¿no? ¿Qué te cubrirá más, la sombra de San Pedro o la sombra de nuestro Señor Jesucristo? O la sombra de nuestro Padre Dios. Bueno, ahí te lo dejo para que lo analices, ¿no? Sí, no, porque a lo mejor ahorita me empiezan a odiar todos los que son devotos a San Pedro, ¿verdad? Van a escuchar esto y van a decir: ¿cómo podemos borrar este video?
nos cae gordo este señor porque está hablando de mal de Pedro, ¿no? Pues, la verdad es la verdad y pues para qué nos ponemos a ocultar las cosas como son. Es otra de las participaciones que tiene Pedro, pero también tenemos otra participación de Pedro cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas. 3 veces le dice Jesús a nuestro Señor Jesucristo, apacienta mis ovejas. Y bueno, pues miren, vamos a verlo. Eso se me hace muy emocionante eso, ¿eh? Sí, porque miren, nuestro Señor, nuestro Padre Dios nos dice que hay que arrepentirnos. Jesucristo nos dice que hay que arrepentirnos. Es más, Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse de sus pecados. El Espíritu Santo, que somos templos del Espíritu Santo y lo tenemos de nosotros, es lo que nos ayuda a ser santos, santificarnos, irnos santificando poco a poco, irnos quitando encima nuestras malas actitudes. Entonces es muy importante ver el arrepentimiento. Y les digo porque todos los discípulos pues llegaron en su momento de arrepentimiento. Y aquí estamos viendo a Pedro en sus equivocaciones, pero también vemos sus asertivas actitudes que tenía con nuestro Señor. Vamos a leerlo en Juan, en el último capítulo de Juan, Juan 21, en el versículo número 15. Y dice, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Pues porque 3 veces Pedro, ¿qué? Lo había negado. Entonces, ¿se dan cuenta de la situación? Es otra de las participaciones de Simón Pedro, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vemos entonces que después de que muere nuestro Señor Jesucristo, pues viene otra situación, viene la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, primero la aparición durante 40 días y 40 noches de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, y vemos en una ocasión que Jesús les prepara el desayuno, como dice aquí la Escritura, ¿no? Ellos están pescando, se regresan a pescar después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se van a pescar otra vez a sus labores cotidianas, ¿verdad? No es malo eso, pero ellos ya los había escogido de nuestro Señor Jesucristo para otro trabajo. Ya no iban a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Pescarlos para la doctrina de Cristo, para el amor, para el conocimiento de nuestro Señor. Y Pedro a lo lejos ve a Jesucristo, sí, y los discípulos lo ven también y dicen, pues, ¿quién es? ¿Quién será? Y Pedro trata de llegar a nuestro Señor Jesucristo, aún estando arriba de su barca, y ve que nuestro Señor Jesucristo camina sobre el agua y les está hablando. Le dice, no se espanten, soy yo, soy el maestro. Entonces Pedro quiere llegar a él igual caminando, pero se hunde pues en el agua, y le dice que le ha faltado fe. Es otra de las participaciones que tenemos de Pedro, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues como les acabo de mencionar, son muchas las participaciones. Me gustaría que lo leyeran ustedes poco a poco para que lo fueran ustedes viviendo cada una de las participaciones de Pedro. Después de esto, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de Pentecostés, supuestamente tenemos ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, del 1 al 11, un suceso que dista mucho de ser verídico. Eso sí se los quiero yo regalar y denunciar,
Porque nos menciona ahí que Pedro castiga a dos personas, a un hombre y una mujer, que porque venden su casa y no les da todo el dinero a los discípulos. Y hasta se mueren. Está así como esa explicación muy fuera de lugar. Porque nuestro Señor Jesucristo nunca les dijo a sus discípulos que mataran gente. Nunca les dijo a sus discípulos que por dinero, por recibir dinero y propiedades, mataran a la gente. ¿Qué le pasó al joven rico? No pudo, pero no lo mató. ¿Qué pasó cuando no aceptaron la palabra de Dios, Santiago y Juan, que le dijeron a nosotros Jesucristo, bajamos fuego del cielo para destruir esas ciudades? Pues tampoco. Y aquí nos damos cuenta que en este capítulo, que la verdad dista mucho de ser palabra de Dios, dista mucho de que lo haya escrito Lucas, se me hace que fue anexado por la iglesia primitiva, para que la gente le tuviera miedo a la palabra de Dios, y para que colaboraran económicamente a la iglesia ya fundada, ¿verdad? Ya cuando hay ya edificios, así como templos y parroquias. Léanlo, en donde dice ahí, ¿verdad? Es los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 11, y se van a dar cuenta ustedes de que pues, es una barbarie, es la única parte de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento en donde supuestamente Pedro le da un castigo a esos hombres, porque a ese matrimonio, porque vendieron y no le dieron todo el dinero, ¿no? Ah, sí, de veras que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, eso ahí está, no lo quitaron, sí lo tenemos, lo pueden ustedes examinar, y y bueno, eso es algo que es mentira, eso. Ese capítulo 5 del 1 al 11 es una vil mentira, no es cierto eso, ¿no? Bueno, tenemos la participación de Pedro en otros pasajes bíblicos, en los Hechos de los Apóstoles, en donde Pedro y Juan son enviados a Jerusalén, a Samaria y a Palestina. Eso está en Hechos de los Apóstoles 8:14, en donde están predicando, ¿sí? Y por medio del Espíritu Santo. Y imponen sus manos para que descienda el Espíritu Santo sobre los fieles que en aquel entonces pues ya habían sido pues evangelizados, ya se habían arrepentido. También tenemos otra participación de Pedro cuando recibe a Pablo de Tarso, ¿sí? Después de su conversión de Pablo, acuérdense que Pablo pues había perseguido a los cristianos y nadie le creía, y pues va a visitar a Pedro para conocerlo, ya después que le habían tenido cierta confianza a Pedro, ¿no? Digo, a Pablo, Pedro, ya le había tenido cierta confianza y decía, bueno, pues según Bernabé dice que Jesús y se le apareció, ya le cuentan toda la historia del suceso de la conversión de Pablo, y Pedro pues acepta el tener un contacto con Pablo. Pedro y Pablo se reúnen ahí en Jerusalén. Eso está en Gálatas capítulo 1 del 7 al 18. Bueno, eso lo pueden ustedes ver, ¿no? Vemos también entonces que Pedro pues estaba en Jerusalén, pues, el rey Herodes Agripa I, Herodes Agripa I, no estamos hablando de la enfermedad de la gripe. Sí, porque hoy en la actualidad dice, cuando tienes influenza, le dicen gripa, y debe decirse gripe, pero bueno, sí, aquí sí es su nombre, Herodes Agripa I, sí, no es que tenía influenza, tenía gripa, no, así era su nombre, Herodes Agripa I. Pero Pedro fue encarcelado por órdenes de Herodes, hijo de Herodes el Grande. Ya saben que Herodes el Grande tuvo muchos hijos, así como Salomón. Sí, porque van a decir ustedes, ay, todos los Herodes malos tuvieron muchas viejas y muchos hijos. No, también Salomón, también. Sí, y David, o sea, pero eso ya ustedes lo pueden investigar y leer. Sí, porque no nos podemos poner a juzgar a nadie. Es liberado Pedro de la cárcel por un ángel. Es una situación milagrosa, ¿sí? Dios lo libera. ¿Por qué? Pues porque no había terminado su trabajo. Tenía que seguir evangelizando. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 18. Ustedes lo pueden ahí buscar, ¿sí? También tenemos otra participación de Pedro
en donde acentúa un mensaje en donde está explicando que los pueblos que no son judíos también deben de recibir la palabra de Dios, de Cristo, y que no se deben de circuncidar, que no hay problema, ¿no? ¿Sí? Porque acuérdense que tanto Pablo como Pedro pues eran judíos, y todos los demás discípulos eran judíos, y todos los judíos se tenían que circuncidar. Era el pacto. Esto era un pacto que se lleva a cabo desde la época de Moisés, pero eran reglas de antes, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el bautismo, les dice que es lo más importante, no la circuncisión. Y por eso Juan el Bautista prepara el camino de nuestro Señor y empieza a bautizar ahí en el río Jordán, ¿sí? Y muy claramente Juan el Bautista dice, Jesús los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y así fueron bautizados los discípulos, Pedro principalmente. Y Pedro le dice a Pablo, no hay necesidad de que se circunciden. Nuestro Señor Jesucristo dijo que no, eso no era importante. Y que la palabra de Dios debe de ser para todos, no nada más para el pueblo judío. Y bueno, pues las cosas ya estaban muy indicadas, tanto para Pablo y los demás discípulos que seguían a Pablo, que en este caso pues teníamos a Lucas, el evangelista que tenemos ahí que era médico, tenemos a Juan Marcos, ¿sí? Tenemos a Ananías, tenemos a Bernabé, tenemos a Silas, tenemos a Timoteo, tenemos a Tito, tenemos a muchos, que ya esas explicaciones pues ya estaban muy específicas, era para todos. Y recordemos que pues, ¿no? Pues Tito era griego, Lucas era griego, Timoteo era mitad griego y mitad judío. Entonces la palabra de Dios se va extendiendo a todas las naciones, a todas las personalidades, a todas las personas que se arrepentían y se bautizaban y creían en el Evangelio. Nos dicen las Escrituras que Pedro bautiza a un primer señor que no era judío y ya lo hace cristiano, y se llama Cornelio, y a toda su familia. Y ahí en Cesarea fue donde se llevó a cabo esta situación, ¿no? Entonces pues, tenemos esa otra participación de Pedro. Y bueno, también vamos a ver que Pedro se traslada a Antioquía y ahí se encuentra otra vez con Pablo. Quiero hacerles ver que Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento, era una persona muy preparada, no así Pedro, y había una situación de dificultad entre ellos, porque pues no es lo mismo, ¿no? Una persona con estudios que una persona que no tiene estudios. Pero esto independientemente pues no tenía nada que ver con relación a la doctrina de Cristo. ¿Quién creen ustedes que tenía mejor conocimiento de la doctrina de Cristo? Pues Pedro, porque había estado con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. Y aparte nuestro Señor Jesucristo lo había escogido para ser la primera piedra, la primera iglesia. Y ya Pablo pues lo había escogido para que llevara la palabra de Dios a todos los gentiles, a todos los que no eran judíos, a todos los lugares alejados de Jerusalén. Y vemos que Pablo pues habla de nuestro Señor Jesucristo, sí, pero habla más de la palabra de nuestro Padre Dios. Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí en la carta de Gálatas, en donde Pedro y Pablo se encuentran, ¿sí? Y vemos esa otra participación. Pedro evangeliza Antioquía, aunque después se regresa a Jerusalén. Y en Antioquía pues deja a gente creyente y se va a Roma. Y también Pablo pues llega a Roma. No crean que era a la vuelta de la esquina. Imagínense de Jerusalén llegar a Roma, vean un mapa y hay que transportarse en barco. No crean que se iban a transportar en coche, en caballo, en camión. Pues ¿de dónde? Ni mucho menos en los medios de transporte que tenemos en la actualidad. Se tardaban, en llegar de un lugar a otro, y ya estaba Pedro y Pablo en Roma, y ahí me empiezan a evangelizar. Es por eso que hoy en la actualidad la sede de la iglesia católica,
pues está ahí en Roma, ahí en una parte, en una porción que ahora es un estado independiente que es el Vaticano. Porque supuestamente ahí Pedro y Pablo, pues ahí mueren. ¿Sí? Bueno, entonces, también podemos verlo en la primera carta de los Corintios, que nos menciona que Pedro pues visita la ciudad de Corinto, que es un lugar allá por Grecia. Y lo tenemos esa en la primera carta de Corintios capítulo 1, versículo 12. Cuando Pedro se trasladaba a Roma, Pablo se quedaba en Jerusalén. Entonces, pues había una combinación de evangelización de uno y otro, ¿no? Entonces, parece mentira, pero ya en ese momento, en ese entonces, mucha gente decía, yo soy de Pedro, no, yo sigo a Pedro, porque Pedro conoció a Jesucristo, porque Pedro sabe exactamente las cosas que hizo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no, o sea, hablará muy bonito Pablo y habla en mi idioma, ¿no? Pero si Pablo no conoció a Cristo, es más, Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. Los arrestaban y se los llevaban y algunos los mataban, a otros los martirizaban y a otros, mujeres y niños, también los dejaban solos y abandonados, porque mataban a los esposos, ¿no? Entonces, pues no le tenían mucho aprecio, pero sí había mucha gente que a Pablo les parecía una personalidad, porque es su tono de voz, su forma de hablar, su capacidad, su intelectualidad, el rollo, ¿no? Como decimos ahorita, ¿no? Que se fanatizan, ¿no? Estamos en el 2021, pues van ustedes a ver qué presidente tenemos en la actualidad y vean cómo hay 30 millones de personas que están embobadas, ¿no? Cómo habla este personaje. Y pues era así también, ¿no? La gente le gustaba cómo hablaba Pablo, entonces pues qué bien, ¿no? Mientras fueran cosas del Señor, de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aunque pues más conocimiento tenía Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro no tenía mucho conocimiento de nuestro Padre Dios. Y en cambio Pablo tenía mucho conocimiento de nuestro Padre Dios y poco conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta la combinación? O sea, han de cuenta que es un engrane con otro, ¿no? Es un tornillo que necesita la tuerca para que funcione perfectamente el tornillo, ¿no? Entonces, pues las dos personalidades se necesitaban en un determinado momento. Por eso dicen que Pedro y Pablo son los fundadores de la iglesia en Roma. Y dicen que ellos eligieron a un sucesor que le dejaron encargado antes de morir Pedro. Evoca que había un personaje que se llamaba Lino, también muy seguidor cristiano, y, y Pedro pues le dice que él va a seguir la dirección, que siga visitando los lugares en la predicación y que lleve la palabra de Cristo a los demás, y Pablo también lo acepta, ¿no? Y por eso supuestamente Lino pues es el segundo papa que tenemos, ¿no? Dentro de la historia. ¿Sí? Solamente quiero regresar al momento crucial de cuando muere Pedro, que nuestro Señor Jesucristo, en esta parte del Evangelio que acabamos de leer, en donde le dice, en el capítulo 21 de Juan, que lo leímos, de las 3 veces que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Pedro que si lo ama, y Pedro le dice que sí, y se pone triste, y le dice Jesucristo en el versículo, miren, voy a repetirlo, en el versículo 18 del capítulo 21 de Juan, dice, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde tú querías. Bueno, eso cualquiera, ¿no? Físicamente, ¿sí? Y cuando está uno joven, hace uno lo que se le da a uno la gana, ¿no? No obedece uno a nuestros padres. Bueno. Dice, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos. ¿Cómo murió Pedro crucificado? Va a extender los brazos, ¿sí? Ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá. ¿Quién es otro el que lo vestirá? ¿Que lo iban a revestir en qué? ¿Sí? Unos dicen que Pedro eligió morir de cabeza. Otros dicen no. Lo crucificaron de cabeza para que sintiera él vergüenza, ¿no? Y dijera, no te vamos a crucificar como tu maestro, sino al revés, ¿no? Entonces unos dicen que él lo eligió y otros dicen que no, que los soldados fueron para burlarse de él, lo crucifican de cabeza, ¿no? Para hacerle entender que su maestro, de nada había servido morir por lo que murió, ¿no? Entonces, son las dos versiones que tenemos, ¿no?
pero bueno, se cumple lo que dice la escritura aquí. Vas a extender tus brazos, otro te vestirá y te llevará donde no quieras tú ir. ¿Sí? Muy claramente dice, Jesús le estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a nuestro Señor. Bueno, entonces vemos cómo, pues, Simón Pedro muere crucificado de cabeza, ¿sí? Y su sucesor, y supuestamente él, dicen los historiadores, lo elige para que prosiga la predicación. No escoge a ninguno de sus compañeros discípulos porque algunos ya se habían muerto, otros andaban muy lejos, y no le dice, tú Pablo vas a seguir, no, porque Pablo tenía su tarea, y no se la había impuesto a Pedro, sino se le había impuesto a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí muy claramente nos dice la historia que pues, Pedro elige a Lino para que él prosiga la predicación. ¿Sí? Y tenemos ahí 2 cartas de Pedro. Las pueden ustedes leer, donde envía saludos a la iglesia que está en Babilonia. Escribe desde Roma Pedro. Y bueno, pues es importante que ustedes lean las cartas para que, ahorita les digo, no quisiera yo leerlas porque nos vamos a tardar mucho y en realidad, pues, por ahí ya están explicadas en el canal de información para que ustedes las busquen y las puedan, escuchar y con calma, entenderlas. Bueno, esta es una pequeña biografía, es una pequeña introducción de este personaje tan importante que es la primera iglesia, es la primera roca, es el primer discípulo de Cristo, un discípulo con esas virtudes, pero también con esas no virtudes, y que de alguna manera pues nos hace ver a nosotros hoy en día que es una personalidad y que es muy importante para todos nosotros. Espero que esto te anime a que leas, a que investigues y que te incorpores al conocimiento de la palabra de Dios. Y principalmente de este discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que es Simón Pedro. Que Dios te bendiga.